Saludos, yo soy David Basantes y este es el podcast sobre interpretación de sueños, donde vamos a estar hablando sobre 10 problemas importantes en la actividad de interpretación de sueños. En el podcast anterior estuvimos hablando sobre la ignorancia de la existencia de la interpretación de sueños. Pero en este capítulo de hoy estaremos revisando sobre el rechazo a la actividad de interpretación de sueños. ¿Qué es esta situación? ¿Por qué se presenta? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Entonces, básicamente, algunos cristianos, tanto líderes como no líderes, han conocido que existe la interpretación de sueños. No son ignorantes del tema. Sin embargo, rechazan de manera directa y frontal esta actividad. ¿Por qué se presenta un rechazo a la actividad de interpretación de sueños? Bien, bueno, una de las primeras causas es el miedo a lo desconocido, que tiene que ver con una buena parte de ignorancia. En el capítulo anterior vimos que las causas y consecuencias de la ignorancia, una de las causas y consecuencias de la ignorancia en cuanto a la interpretación de sueños es justamente rechazar esta actividad. Pero a veces también, aparte de la ignorancia, existen las malas experiencias. Lastimosamente, a veces no hay solo desconocimiento, sino también malas experiencias. Muchos creyentes, líderes cristianos o creyentes que no son líderes, han tenido malas experiencias en cuanto a lo profético, a lo sobrenatural o en cuanto al tema de interpretación de sueños. Básicamente han enfrentado profetas inmaduros o personas que tienen dones espirituales pero son inmaduros, ¿sí? Por otro lado, también se han encontrado con falsos profetas. Entonces tenemos este fenómeno, ¿sí? Personas que tienen dones sobrenaturales, pero que son inmaduros. Y por otro lado tenemos los falsos profetas. Entonces probablemente hay líderes cristianos que han visto estos dos casos. O probablemente hay personas que no son líderes cristianos, pero tienen búsqueda de Dios, conocimiento bíblico, y se han topado con estos dos tipos de personas. Personas con dones proféticos y que son inmaduros, o bien con falsos profetas, ¿sí? Y por estas personas han sido lastimados o han visto un mal testimonio, ¿sí? O vieron cómo muchas personas fueron heridas en una congregación local. Probablemente enfrentaron a un falso profeta que introdujo conceptos esotéricos y prácticas paganas en la congregación, causando confusión y desviando a otros creyentes. Es muy difícil encontrar material cristiano sobre interpretación de sueños. La mayoría del material disponible en internet de manera gratuita está asociado con lo esotérico o con lo New Age. A veces es muy evidente, pero en otras ocasiones es demasiado sutil y estos materiales se mezclan con el contenido cristiano. Entonces, muchas veces el camino más seguro es simplemente no hablar sobre estos temas, rechazar o bloquear de manera total la interpretación de sueños. En muchas iglesias hay una ausencia del ministerio quíntuple, es decir, no hay educación sobre los roles y función de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros que faltan, son el ministerio quíntuple. Esta falta de educación les lleva a ignorar o pasar por alto el tema de dones espirituales y dentro de eso queda anulado el conocimiento sobre interpretación de sueños. Sin embargo, en otras iglesias no solo que existe el desconocimiento del ministerio quíntuple, en ciertas iglesias se rechaza el ministerio quíntuple. Principalmente en esta situación o en esta perspectiva están las iglesias de corte bautista,
más tradicional. En este tipo de iglesias se condena al ministerio profético, se rechaza al ministerio quíntuple, se dice que hoy en día no existen apóstoles y reconocer el tema de apóstoles y profetas en el tiempo actual es una desviación del cristianismo, una corrupción de la doctrina, así lo creen ellos. Y por tanto se rechaza todo lo que tenga que ver con los dones espirituales o cualquier cosa que tenga un tinte pentecostal o neopentecostal. También se confunde todo lo pentecostal, toda la manifestación de dones espirituales, se lo confunde con el evangelio de la prosperidad. Y muchas veces con justa razón. Porque muchos movimientos pentecostales, proféticos, de apóstoles y profetas se han corrompido con el evangelio de la prosperidad. Entonces, como consecuencia, el miedo a lo desconocido ha generado un rechazo. Empecemos por ahí. Y bueno, pues el rato de enfrentarse a la actividad de interpretación de sueños, esto es obligar a las personas a salir de la zona de confort, de lo conocido, de la zona de lo que es seguro. Y por lo general preferimos quedarnos en lo conocido. Por esta razón muchos líderes cristianos especialmente no se informan y rechazan el tema de sueños, visiones o interpretación de sueños. Luego también pueden llegar al punto de censurar el tema de interpretación de sueños, prohibir, ¿no? Personalmente lo he visto en algunas situaciones, en algunos momentos, directamente algunos líderes espirituales me han dicho, no queremos hablar de este tema hoy o en esta temporada, por favor, no topemos este tema. Y otros líderes, en cambio, personalmente me han pedido información, me han pedido el material que yo tengo, ¿no? Entonces tenemos estas dos actitudes. El tema es que cuando tú rechazas un tema, lo más probable es que también lo prohíbas y lo rechaces y lo censures en tu círculo de influencia. O sea, si un líder rechaza el tema de interpretación de sueños, ese rechazo también va a quedar contagiado en su círculo de influencia, sus amigos o las personas que lo siguen. Esto es lo que llega a suceder a nivel corporativo o denominacional. Si el liderazgo rechaza o ignora el tema de sueños y visiones o interpretación de sueños, eso también sucederá en la congregación. Quizá en algún momento un creyente o un líder cristiano se abrió al tema de interpretación de sueños, pero tuvo una mala experiencia. Por ejemplo, mentiras, patrañas, estafas. O lo que es peor, infiltración del ocultismo, el satanismo, el esoterismo o el New Age. Lastimosamente, hoy en día, muchos cristianos acuden al internet para consultar cosas relacionadas a los sueños. Y el único material disponible es esotérico o parapsicológico, totalmente contrario a los principios de Dios en la Biblia. El ministerio quíntuple se conoce como la existencia de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Una congregación con creyentes saludablemente entrenados en el ministerio quíntuple puede beneficiarse de mejor manera de los dones proféticos y de la interpretación de sueños. Pero en lugares donde se desconoce o se prohíbe el ministerio quíntuple, en esos lugares será muy difícil siquiera hablar sobre interpretación de sueños. Entonces, la doctrina y la teología en una congregación juegan un rol fundamental en el grado de apertura que se dará a este tema. ¿Qué soluciones yo veo a este problema de rechazo a la interpretación de sueños? Primero, un sano estudio bíblico basado en raíces hebreas y griegas te ayudará a vencer el miedo a lo desconocido en el tema de sueños y visiones.
hay que ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. La Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento están llenos de experiencias de este tipo y tienen mucho que enseñarnos al respecto. ¿Sí? Por otro lado, hay que reconocer que existen profetas falsos. Pero estos son diferentes a los profetas inmaduros o personas que tienen dones sobrenaturales, don de interpretación de sueños y están en un estado inmaduro. Entonces esta diferenciación nos ayudará a evaluar de mejor manera las malas experiencias. Podremos discernir en qué casos estamos enfrentando a una persona inmadura y en qué casos estamos enfrentando a un falso profeta. Para evitar la asociación de la interpretación de sueños con lo esotérico, es necesario reforzar las bases o teología básica de la doctrina cristiana. Hay cosas que como cristianos rechazamos. Hay cosas que como cristianos rechazamos, tales como la reencarnación o la adoración o veneración de los ángeles o la invocación de dioses paganos. Esas son cosas que los cristianos no hacemos, no creemos en esas cosas. Entonces, un discipulado sólido y una vida de lectura bíblica permanente serán los mejores elementos de defensa para evitar lo esotérico y no mezclarlo con la sana doctrina en la actividad de interpretación de sueños. La ausencia del ministerio quíntuple no es algo fácil de solucionar. Si tú personalmente crees en el ministerio quíntuple, pero tu congregación no cree eso, entonces deberás buscar una congregación donde no se rechace el ministerio quíntuple. Va a ser muy difícil que intentes cambiar las doctrinas de tu denominación. No existe un consenso absoluto en cuanto a conceptos, terminología, vocabulario, en cuanto al tema de interpretación de sueños. Algunos autores cristianos usan diferentes nombres para el mismo tipo de fenómenos, o bien clasifican los fenómenos de maneras diferentes y hasta opuestas. ¿Sí? Entonces, incluso al consumir material cristiano de confianza, enseñanza cristiana sobre este tema, de todas maneras uno debe tener el criterio abierto y hacer un buen trabajo de investigación comparativa a la luz de las escrituras. En mi caso personal he podido leer material de Chris Vallotton de la iglesia Bethel en Estados Unidos, también de Bill Hamon y finalmente material de John Paul Jackson. Y puedo decir que a nivel muy general están de acuerdo en tema de interpretación de sueños y visiones, pero en cuanto a vocabulario, tipo de clasificación, descripción de cada tipo de sueño y ese tipo de cosas, cada uno tiene una clasificación diferente. Y muchas veces cuando yo he hablado con personas que han estudiado los libros de Chris Vallotton, ellos no conocen o no entienden la terminología que utiliza, por ejemplo, Bill Hamon o la terminología que utiliza John Paul Jackson. No es algo estandarizado. Entonces muchas veces nos toca sentarnos, discernir y ver de qué se está hablando, ¿sí? Y bueno, creo que hay mucho trabajo que hacer en cuanto a estudio bíblico. En conclusión, si es que hay rechazo a la interpretación de sueños, creo que debemos averiguar cuál es la causa, ¿sí? Y en cuanto a la solución que se puede dar al respecto, hay cosas que son solucionables y hay cosas que básicamente no son solucionables, ¿sí? En el próximo capítulo, en el próximo podcast, estaremos hablando sobre la ausencia del don de interpretación de sueños. Porque hay personas que ya no tienen ningún rechazo y no tienen ignorancia. Estas personas están interesados en la interpretación de sueños, pero no tienen el don. ¿Sí? La interpretación de sueños es un don que viene de Dios. En el próximo capítulo vamos a ver por qué las personas no tienen este don. Les espero en el próximo capítulo. Nos vemos.